Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, redes, redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Estamos ya de regreso, nos acompaña en la línea telefónica nuestro amigo Jesús Robles Malof, quien ha estado muy de cerca en este movimiento de Javier Sicilia y víctimas. Y bueno, un momento pues paradigmático fue el diálogo con el Felipe Calderón en el castillo de Chapultepec, y en ese sentido pues vamos a comentar con nuestro amigo Jesús Robles Malof pues cómo ha estado el devenir de esta marcha y el punto en donde se encuentra. Jesús, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Redes al Aire? Pues aquí listos, saludándolos. Pues creo que ha sido un momento interesante, importante. Ya se ha escrito bastante, se han vertido algunas opiniones, y creo que tenemos que evaluarlo a la luz de lo que ha venido siendo un movimiento que empezó yo creo que con la intención, con una muy buena intención de convocar a un diálogo nacional, y que ha tenido de todo, ¿no? Ha tenido momentos pues verdaderamente que llaman la atención, que han sido únicos, que han sacado a la gente de sus casas, a las víctimas principalmente de sus casas, a las plazas. Y ahora a algunos nos tomó por sorpresa el anuncio de un diálogo, pues a solo 2 semanas de haber concluido la caravana Juárez, donde se había registrado alguna polémica. Habíamos platicado ya con ustedes al respecto. Se había registrado alguna polémica al respecto del pacto por Juárez, de los puntos y sobre todo las diferentes opiniones que había generado el pacto firmado en Juárez, sobre la validez de los puntos expresados en Juárez. Y a 2 semanas se anunció en un lunes, recuerdo bien el anuncio, se anunció un lunes que el jueves se realizaría este diálogo, primero en el Museo de Antropología, después en el castillo de Chapultepec, lo que le dio también estos cambios repentinos y toda la especulación alrededor, le dio también un tinte polémico. No creo que haya en ninguno de los sentidos decepcionado, es decir, para quienes lo han criticado, para quienes también han considerado este hecho como un hecho histórico, lo han alabado, no creo que haya decepcionado en lo más mínimo. Y los resultados de este diálogo que han sido, habemos quienes pensamos que fue un avance muy importante en el sentido de que las dos partes, hubo 3 momentos en el diálogo. El primero en donde las dos partes fijan su postura, creemos que con mayor dureza Felipe Calderón, después el escuchar a las víctimas, y después de escuchar a las víctimas viene la parte en donde alcanzan acuerdos. Entonces nosotros quienes seguimos paso a paso bueno, incluso nosotros lo transmitimos y lo seguimos con mucha atención, vimos ese cambio en las actitudes de un lado y otro, en donde al principio pues sí hubo señalamientos duros, después al escuchar a las víctimas como que hubo un punto de quiebre ahí, un punto de reflexión, y pasan a ver si pueden llegar a acuerdos, y se llega al primer acuerdo de darle nombre a las víctimas. Entonces con esas fases, no sé, ¿cuál es tu percepción, Jesús, acerca del avance o retroceso o estancamiento de esto que fue el diálogo? Sí, yo pienso primero que es un momento importante en donde sobre todo un conjunto de víctimas
sobre todo víctimas que habían sido poco escuchadas, es decir, víctimas que por sus casos, por las condiciones de sus casos, por lo terrible de las condiciones de sus historias, no habían sido escuchadas. Me parece que la autoridad o el Estado podría haber escuchado incluso alguna de las mejores intervenciones de Marilena Herrera. Ya ella misma dijo que había sido escuchada por Genaro García Luna y Marilena Morales, pero la oportunidad que una buena parte de la sociedad la escuchara, me parece que fue fundamentalmente fue uno de los logros fundamentales de este diálogo. Y es que la cuestión es decírselo a las autoridades, y cuando precisamente te están escuchando también y te están viendo muchos mexicanos en una transmisión, ¿no? Entonces ya el compromiso de la autoridad se multiplica totalmente. Sí, y el valor que tiene que una mujer que ha perdido a sus 4 hijos, una historia terrible, o a 4 de sus familiares, emprenda con una vehemencia admirable. A momentos se le quebraba su voz, y a momentos recuperaba ese con ejemplar, yo creo que no podría hacerlo, con ejemplar talante, recuperaba la posición y les exigía de manera, pues les daba una lección de dignidad. Eso es algo que pasará a la historia, pues, como momentos de este espacio, que creo que que con el tiempo lo hemos de aquilatar. Cuando el esposo también de Betty Cariño, una defensora que murió a las entradas de San Juan Copala hace 1 año y medio, se dirige también a las autoridades exigiéndoles respeto, no solo para la memoria de su hija, sino de su esposa, sino también para todos los defensores de los derechos humanos. Por supuesto, cuando habla Julián Levaronja de Sicilia, todo el simbolismo alrededor, pues, de este diálogo también, que ha sido ya también ampliamente analizado. Yo creo que esto sí creo que es un momento importante, es un momento histórico. Por supuesto, hay algunos antecedentes con los que vale la pena contrastarlo, y con los que vale la pena también ver las diferencias. Hace 2 años también vimos todos una convocatoria similar en el Palacio Nacional, donde Alejandro Martí reunió no solo también al Poder Ejecutivo, sino a los poderes judicial, legislativo y algunos gobernadores, donde se pronunció el famoso si no pueden, renuncien. Pero este diálogo me pareció mucho más directo, mucho más dinámico, menos acartonado, menos político, y me parece, pues, que en ese contexto tuvo un valor diferente. En el otro veíamos prácticamente una reunión del Consejo de Seguridad invitando a los ciudadanos, ¿no? O algunos pocos ciudadanos, y aquí prácticamente era al revés. Totalmente de acuerdo, era un evento ad hoc propuesto por el Movimiento por la Paz. Si bien me parece que pudo, no sé, las condiciones más específicas de los detalles ya se sabrán, se conocerán, se discutirán. Me parece que quizá fue un poco pronto después del diálogo de Juárez. Quizá debía haber habido una de estas jornadas que se había anunciado de encuentro de seguridad nacional ciudadana, en donde creo que tendríamos que haber llevado ya propuestas al Ejecutivo concretas para el cambio de estrategia, porque es una de las cosas que dice específicamente
Felipe Calderón, que nos digan en qué punto concreto. Bueno, había que haber llevado ya puntos muy concretos para el cambio de estrategia, que me parece que es importante. Ahora, esa es quizá una de las partes que fueron los déficits, haber tenido ya algunos de los puntos del cambio de estrategia mucho más claros. La parte de las víctimas estuvo muy bien. Creo que fue una oportunidad muy importante y un momento muy importante, y yo creo que único en nuestra experiencia de vida, para que las víctimas se expresaran. Hay críticas sobre el tema de las víctimas, si estas víctimas se vuelven víctimas de primer nivel, si son todas las víctimas. Evidentemente no lo son. Hay que cuidar eso, que sus casos, solo por el hecho de haber ido al Castillo de Chapultepec y al diálogo, sean casos privilegiados. Yo creo que por supuesto deben resolverse esos casos con la mayor celeridad, como deberían resolverse todos los casos de cualquier persona, sea o no asistente al diálogo en Chapultepec, y el movimiento debe insistir en que se creen mecanismos mucho más ágiles y adecuados, y no solo se atiendan los casos que privilegiadamente tengan el acceso al Castillo de Chapultepec. Eso es muy importante por una parte, y creo que en ningún momento el diálogo, y ahí se dijo con toda claridad, se buscaba en ese momento con mucha objetividad, se buscaba llevar casos paradigmáticos que a manera punta del iceberg mostraran la justicia en nuestro país. No, y además, Jesús, pues sí, para la gente que critica el hecho de que pueda haber víctimas de primera y de segunda, pues es que teniendo en cuenta que el número es, con cifras oficiales, de 40,000 muertos, pues bueno, si pretendían llevar a todos, pues no, quizá ni el Zócalo da para eso, ¿no? Claro, ese es el punto en donde el reto para el movimiento debe ser transitar hacia no solo los casos específicos, que es muy importante darles rostro, sino también hacia los cambios institucionales requeridos para que la justicia llegue para todos. Y otra de las cosas que creo que es importante decir es que no se agote esto, este diálogo como se agotaron algunos otros momentos de diálogo con el gobierno. Y esto, ¿cómo podemos verificar? ¿Cómo podemos hacer que no se agote? Se ha creado ya una comisión de verificación, que entiendo ya está trabajando, pero hay señas, y ahí sí, también como en todas partes de nuestro debate social, ahí le doy un poco de razón a las críticas que se han hecho al diálogo, y ahí pugnaré porque quienes están en la comisión de diálogo tengan los elementos necesarios para poder hacer bien su labor y exigir congruencia al gobierno. Voy a poner un ejemplo. Para hacer que este diálogo no sea verdaderamente solo una trampa del gobierno, me parece pues que lo que debe ahora suceder es que el gobierno dé muestras concretas y específicas de que su voluntad de diálogo es real. Uno de los puntos del Zócalo que se presentó en la reunión de Chapultepec como fundamental, y que además, para decirlo con mucha claridad, está en las exigencias básicas de este movimiento, es la no aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana que están en las comisiones de la Cámara de Diputados. Bueno, el día de ayer nos hemos enterado que hay la intención por parte del Partido Acción Nacional y del Partido de Revolucionario Institucional de pasarlo a la comisión permanente en próximos días, a pesar de que el calendario aprobado por las comisiones es de todo julio para realizar consultas. La intención es pasarlo a la comisión permanente
y que esta comisión permanente conozca de las reformas, lo que constituiría una especie de fast track, un nuevo intento pues de pasar estas reformas con una velocidad inusitada. Me parece pues que ese sería un síntoma una vez más de que el diálogo no es en serio, de que lo que se buscaba en la premura sería la premura del diálogo en el castillo de Chapultepec obedecía más a la necesidad del gobierno de Felipe Calderón de desinflar y de desmovilizar a este movimiento y de una verdadera voluntad de diálogo. Es lo que no quisiera que se diera, y que deberíamos pues buscar que la comisión y que quiera el gobierno que en las medidas concretas está la voluntad de diálogo, porque en efecto los símbolos y todo lo que se ha dicho, incluso he leído artículos hasta de análisis de expresiones y del papel, por ejemplo, de la primera dama y de la simbología de los escapularios. Bueno, a mí me parece todo eso muy interesante, todo eso me parece muy, muy importante. También creo que los símbolos son cuestiones que cuentan en nuestra cultura, pero lo concreto es las acciones que con su especificidad construyen la voluntad de diálogo. Sí, pues eso es importante, porque más allá de los símbolos y los abrazos, pues lo concreto, ¿no? Así es, lo concreto, y esta sería pues una de las contradicciones mayores, que la propuesta, el punto no recuerdo, pero es uno de los 6 puntos presentados en el Zócalo, que detener las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, se presente todavía por el Partido Acción Nacional y no haya por lo menos un pronunciamiento de quien envió esa reforma, que es el presidente Felipe Calderón, de decir, bueno, como parte de este diálogo hemos pensado que esa reforma puede esperar. Pues muy bien, Jesús, pues muchas gracias por tu punto de vista. Es un ángulo el que no habíamos analizado, el hecho de esta noticia alarmante, en donde pues al parecer están cocinando las cosas de manera muy rápida para que salga esta ley. Esperemos que no sea así y que haya un debate en torno a ella, porque no es poca cosa lo que se va a establecer con esta norma. Y pues bueno, estaremos al pendiente. Jesús, te agradecemos muchísimo tu intervención con el conocimiento que tienes directo de todo este movimiento. Claro que sí. Bueno, el día de mañana se va a publicar un comunicado por parte de diferentes organizaciones civiles para que conozcan cuál es el planteamiento específico para esta misma semana, finales de esta semana, que se aborte, que se interrumpa pues este paso que se quiere dar. Muy bien, Jesús, pues estaremos al pendiente y estaremos comunicándonos en Twitter y haciendo lo propio para difundir esto. Claro que sí. Muchas gracias, nos vemos, Jesús. Bye. Nuestro amigo Jesús Robles Malof, con quien estuvimos conversando acerca, nos cuenta un punto interesantísimo de esto, que es que se saque la Ley de Seguridad Nacional, que fue un punto a favor de la marcha antes de realizarse. ¿Por qué? Porque se presionó para que no se diera esta ley, y pues ahora al parecer la están activando. Ojalá y que no salga y que se discuta de buena manera esta ley. Vamos a un pequeño corte y regresamos con el doctor Sergio Aguayo Quesada, quien ya ha hecho comunicación con nosotros, y volvemos. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.